Saludo cordial. Hoy hablaré del lenguaje en las personas con una discapacidad mental. En cuanto a las definiciones, se decía que el retraso mental se define como una capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio que se acompaña de limitaciones importantes en cuanto a las actividades adaptativas. Estas actividades son propias de por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales interpersonales, utilización de recursos comunitarios, el autocontrol, las habilidades académicas, funcionales, el trabajo, el ocio, la salud y también la seguridad. En su inicio debe ser anterior a los 18 años de edad. Esto de acuerdo al texto de APA del año 95. El retraso mental leve o ligero registra un coeficiente entre el 50-55 y 70. El retraso mental moderado nos registra un coeficiente entre 35-40, 50-55. El retraso mental grave o severo nos registra coeficiente entre 20-25, 35 y 40. Y el retraso mental profundo, con un coeficiente intelectual inferior a 20 o 25. En cuanto a la etiología que registran los libros especializados, se menciona que el 50% de los retrasos leves no tiene una causa conocida. Del resto, el 16% tiene un origen genético y el 34% restante son retrasos mentales adquiridos en etapa pre, peri y postnatales. En cuanto a los principales retrasos mentales que tienen un origen genético, podemos mencionar el síndrome de Down, el síndrome de Williams, el síndrome del cromosoma X frágil, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett y neurofibromatosis 1. Las características clínicas, especialmente en la evaluación del lenguaje, se pueden definir desde el WISH. El subtest dígitos puede ser también considerado como una buena medida de la memoria a corto plazo, muy relacionado con el desarrollo de la conciencia fonológica. Los subtest, vocabulario y semejanzas dan cuenta de la organización del léxico mental, en especial de la representación de la lista de términos asociados, aspecto fundamental para intervenir en la comprensión. En cuanto a los subtest de información y comprensión, estos se relacionan con la forma que tiene el sujeto de almacenar los conocimientos, vehiculizando a través del lenguaje, en cuanto a formación de esquema, formación de fuentes, de interferencias, etc. Estos elementos son esenciales para una eficaz intervención en la comprensión del lenguaje. Es conveniente evaluar el lenguaje en sus aspectos formal, de contenido y de uso, al margen de la evaluación intelectual que se esté aplicando. La intervención deberá basarse más en el rendimiento lingüístico actual, convenientemente evaluado, y menos en las predicciones que se puedan hacer a partir del coeficiente intelectual. Se proponen varias pruebas para la evaluación de las nocias y praxias fonéticas, el reconocimiento y programación fonológicos, la comprensión y producción morfosintáctica, el léxico receptivo y productivo, los procesos semánticos en los niveles macro y microestructurales, organización del léxico mental, construcción de inferencias, sentido figurado, etc. Estas pruebas, pues, permiten que tengamos información sobre los aspectos formales y de contenido del lenguaje de los niños que poseen este retraso mental o condición de discapacidad mental, como se dice en la actualidad. Es necesario conocer la forma en la que estos niños usan el lenguaje en sus interacciones cotidianas. Los protocolos de observación son un instrumento de evaluación eficaz y realista. Los protocolos de Soprano, esto es del 97, y Pérez y Serra del 98, permiten que podamos trabajar cómodamente. En cuanto a la intervención logopédica, debemos tener en cuenta unos principios generales. La intervención en el lenguaje del niño con retraso mental debe iniciarse desde los primeros meses de vida. Las características perceptivas de muchas de las habilidades comunicativas prelingüísticas, por una parte, y el propio carácter preventivo de la estimulación temprana, por otra, hacen de esta un valioso vehículo para que podamos hacer una muy buena intervención. Parece que son más eficaces los programas altamente estructurados, especificación y evaluaciones frecuentes de las conductas objetivas del niño y su familia, la identificación precisa de las conductas del educador y de las actividades de cada sesión, o utilización de procedimientos de análisis de las tareas que realiza el niño. La implicación de la familia es bien importante. Se considera que la colaboración y el compromiso familiar en la intervención siempre son un factor determinante de su eficacia. Debe mantenerse un enfoque evolutivo. La funcionalidad nunca debe estar ausente en la intervención. La intervención deberá iniciarse desde las habilidades que el niño ya domina,
Será conveniente entonces conocer aquellas habilidades que el alumno puede activar con ayuda del profe o la profe e identificar con ello una zona de desarrollo próximo, es decir, la que se encuentra entre lo que el niño puede hacer solo y lo que no puede realizar ni con ayuda. Esto es puro Vygotsky. Será en esta zona que deberá llevarse a cabo la intervención en especial en las dimensiones léxica, morfosintáctica y pragmática. Es esta sin duda la forma de otorgar al enfoque evolutivo un carácter funcional. Sin embargo, en la dimensión fonológica posiblemente no sea necesario intervenir en primer lugar sobre los fonemas estimulables. La intervención en fonemas no estimulables, o sea, los que totalmente ausentes del repertorio fonemático del niño, ayudan a organizarse a los ya existentes y mejoran la inteligibilidad del habla. El lenguaje escrito es un instrumento de gran ayuda para fijar las adquisiciones fonológicas y sobre todo para ayudar al desarrollo de las diversas estructuras morfosintácticas y narrativas que hemos mencionado, causalidad, secuencialidad, etc. Voy a mencionar las habilidades comunicativas básicas. Es muy importante proporcionar a los papitos una información exhaustiva sobre cómo se desarrollan normalmente habilidades comunicativas, sobre las que necesariamente se va a instalar el lenguaje, es decir, la intersubjetividad primaria, conductas protoimperativas, demandas instrumentales y reguladoras, o sea, las conductas protodeclarativas, mecanismo de atención conjunta, indicación, o sea, el gesto de atrapar que se queda suspendido y se convierte en un signo, la referencia, los símbolos en activos, el juego referencial, la ficción que les encanta, el engaño y la teoría mental. A ellos debe explicárseles que estas habilidades se van a desarrollar con los niños, dependiendo de la gravedad del tipo de retraso que tengan, pero que lo van a hacer de manera más lenta y que ellos pueden hacer cosas para ir acelerando este desarrollo. En un principio es conveniente que los papás y los logopedas estén muy atentos a cualquier gesto o mirada del niño que pueda ser interpretada como una demanda. Aquí nos toca estar siempre pendientes de cada uno de sus movimientos. Hay que mostrar al niño que hay respuesta para todas las demandas y sobre todo que estas respuestas son facilitadas por otra persona, lo que llamamos protoimperativa instrumental. Posteriormente, la introducción de un comentario corto con la denominación de lo que el niño pretende le facilitará el paso a una demanda reguladora. Una vez conseguido el condicionamiento balbuceo, vocalización-respuesta del adulto, este último puede aprovisionarse de un conjunto de juguetes y objetos coloreados y sonoros para colocarlos ante la cara del niño. Se trata con esto de conseguir la atención conjunta a un mismo objetivo. Es importante enseñar al niño a dirigir su mirada del objeto a la persona y viceversa. Es necesario que enseñemos al niño a suspender el gesto del atrapar para convertirlo en signo. Este es un gesto que conduce a la indicación asociada contingentemente al gesto de atrapar, indicar. Debe ir la palabra que designa el objeto deseado. A partir del momento en que el niño sea capaz de permanecer sentado, es necesario enseñarle a seguir y guardar turnos. Esta actividad puede iniciarse con juegos como lanzar y devolver una pelota, construir una torre, etc. El adulto pondrá un cubo o lanzará la pelota y dirá, ahora te toca a ti. La importancia de esta habilidad es que representa el fundamento de lo que se llama la interacción conversacional. Los juegos de imitación también son muy importantes porque ellos van a ser una herramienta eficaz para el aprendizaje, sobre todo en temas de léxico. Es conveniente intensificar la imitación durante la etapa del balbuceo canónico con el fin de establecer formas fonéticamente consistentes a las que se pueda dar un significado persistente y que puedan, así, convertirse en los principales o por lo menos los primeros significantes. En cuanto a la actividad sobre los objetos, se recorta y se aplica representaciones de esos objetos, o lo que llamamos símbolos en activos. El adulto puede modelar esta conducta ejecutando la pantomima de la acción que el niño está llevando a cabo, para intercambiar después los papeles. En las mismas fechas se puede estimular el juego referencial, que se convierte con la indicación y los símbolos en activos en un elemento primordial para perfeccionar y consolidar lo que llamamos la metarepresentación y el símbolo. El juego ficticio, en el que el niño ya es capaz de sustituir un objeto por otro para realizar la función del primero. El engaño es el grado más elaborado de esta capacidad para manejar objetos mentales, es decir, las intenciones, sentimientos, etc., que se suponen en otros. Reproducir los estados emotivos de otra persona
o sea, puede ser estados de enfado, sorpresa, miedo, alegría, etc. Es también una buena plataforma para diferenciar los estados mentales, sobre todo los que se observan en otros de los propios. Existen evidencias de que esta reproducción, así como la comprensión de expresiones faciales de emoción, puede ser enseñada también a estos niños. El juego referencial y el ficticio, los símbolos en activos, etc., son señales inequívocas de que el niño se representa en alguna medida en la mente de los demás, que cuando se comunique con ellos tendrá en cuenta los estados mentales de nosotros, que podrá hacer conjeturas respecto a sus intenciones y emociones, que estará en disposición de compartir parte de la cultura y las convenciones que permiten a los seres humanos vivir también en sociedad. En cuanto al tema de la atención, debe conseguirse que el niño abandone por un momento su actividad cuando el adulto se dirige verbalmente a él y que escuche. Se trata de que el lenguaje ejerza una función inhibidora. Si no consiguiéramos esta inhibición de la actividad, conviene sujetar con amabilidad, pero con firmeza, la mano del niño y girar su cabeza para que mire al profesor, al educador, al orientador. El lenguaje que éste le dirige debe estar relacionado con las actividades del niño. Estos lenguajes imperativos denominados de seguimiento, follow-in, han mostrado tener efectos positivos sobre el desarrollo del lenguaje. Habrá que conseguir después que el niño vaya variando, con ayuda en muchas ocasiones, su actividad conforme escucha al adulto. Lo llamamos la función reguladora. Para que le proporcionemos esa ayuda, el educador, el profesor, puede ponerse a realizar la misma actividad que el alumno, hablándose a sí mismo en primera persona. Se trata de que el niño utilice su lenguaje estructuralmente muy simple, lógicamente, al menos al principio, con una función autorreguladora. Será entonces cuando pueda decirse que el niño ha integrado su actividad y la dirección de esa actividad y que es capaz de controlar la atención por sí mismo. Estos ejercicios hay que practicarlos constantemente. En cuanto al léxico, cuando el niño ya es capaz de emitir formas, especialmente fonéticamente consistentes, gracias a los estímulos de los adultos, se tiene una base sólida para pasar al aprendizaje de las palabras. La enseñanza del léxico deberá llevarse a cabo en situaciones funcionales. Esta funcionalidad se puede conseguir por medio de juegos basados en la comunicación referencial. Estos suponen el aspecto lúdico del aprendizaje y el uso de las palabras. El logopeda puede distribuir las palabras que designan dichos, objetivos y acontecimientos en categorías. Es conveniente que dispongamos de imágenes de cada palabra. Algunas son difíciles de representar como los atributos o las acciones. Sin embargo, se pueden encontrar o dibujar escenas que representen de manera inequívoca los atributos o las acciones deseadas que queremos mostrarle a los niños. En los casos en los que la ausencia de léxico sea completa o casi completa, la primera tarea consistirá lógicamente en el aprendizaje de los nombres de las cosas. El siguiente paso puede ser colocar ante el niño las imágenes de objetos que pertenecen a 2 o 3 categorías, muy distintas entre sí, para que el niño logre agruparlas de manera adecuada a la vez que se van denominando cada uno de los objetos, procurando que el niño repita esos nombres. Las formas sociales deben constituir el núcleo de acontecimientos rutinarios. Saludar, despedirse, decir su nombre, etc. Normalmente, estos atributos irán acompañando a los nombres que describen. Ello, además de estimular el aprendizaje de este tipo de palabras, nos va a facilitar la adquisición de pequeñas estructuras sintácticas con bases semánticas y posteriormente se harán más complejas con la introducción del artículo y la cópula, dando como resultado las oraciones copulativas. En cuanto a los primeros verbos que se introducirán, serán casi siempre los verbos dinámicos de cambio de estado puntual o de consecución, como se llaman. Caerse, abrir, cerrar, romperse, etc. Conviene que el logopeda introduzca estos verbos en presente de indicativo e inmediatamente antes de que suceda la acción que describen. Cuando el niño disponga de una cantidad apreciable de palabras, se pueden idear juegos de búsqueda de absurdos y de palabras incongruentes. Esta actividad ayuda, por una parte, a una mejor organización de las categorías léxicas, de un modo más elaborado. Se pueden contar pequeñas historias en las que se da una información incongruente para que el niño la descubra y la cambie por la que es apropiada o real. La organización y el repertorio fonológico. Aquí el trabajo que se va a llevar a cabo para el desarrollo de la dimensión fonológica la vamos a basar fundamentalmente en 2 principios.
la facilitación y agilización de las transacciones fonemáticas y la asociación de los fonemas ausentes del repertorio a movimientos o imágenes que faciliten su memorización y ejecución. Algo que debemos tener en cuenta muy relacionado con la adquisición y organización del sistema fonológico y con el aprendizaje de nuevas palabras es lo que llamamos la memoria de trabajo. Bien, en cuanto a la morfosintaxis, las estrategias que se proponen aquí son la imitación con modelado y la estimulación focalizada. Las primeras estructuras oracionales que pueden ser objeto de la intervención, la que los estudios sobre la evolución del lenguaje han puesto de manifiesto en los inicios del desarrollo sintáctico, son agente-acción, acción-objeto, objeto-atributo, poseedor, cosa poseída, objeto-lugar, más objeto-forma social, nombre de persona, objeto, finalidad y acción, y el adjetivo verbal, o sea, el adverbio. La tarea comenzaría por mirar, alumno y educador, una lámina en la que se represente una escena o un acontecimiento fácilmente comprensible y cuyos objetos personales o acciones constituyentes puedan ser denominados por el niño. Una vez que consigamos la imitación, el logopeda eliminará la solicitud de repetición, mostrándole solo la escena y el modelo. Más tarde se presentan escenas similares que provoquen enunciados de dos palabras con la misma relación semántica que el entrenado. La adquisición de estas estructuras oracionales permite combinarlas para formar enunciados más complejos. Agente, acción y acción, objeto. Pueden resultar en la estructura agente, acción, objeto o objeto, atributo. Esto dará lugar a las oraciones copulativas, etc. En este punto se empezarán a introducir las palabras y morfemas que son propiamente gramaticales. Pueden ser determinantes, preposicionales, determinantes, preposiciones, morfemas, sufijos en nombres, verbos y adjetivos. Es importante que el logopeda controle con precisión las variables de complejidad que debe o no debe introducir en las tareas que vaya programando. No por ello hay que desdeñar los efectos de un aprendizaje incidental en las interacciones comunicativas que se estén estableciendo. En cuanto a la comprensión y producción de discursos, la mayoría de las conversaciones y explicaciones en las que los usuarios del lenguaje están inmersos exigen la construcción de inferencias o de proposiciones no explícitas en lo que se está diciendo o se va a decir, y seleccionar la información a transmitir en función de las inferencias que se espera que haga el interlocutor. Se pueden contar pequeñas historietas a partir de una serie de imágenes ordenadas adecuadamente, haciendo que entre las partes de la historieta representada en una y otra imagen sea necesario inferir otros acontecimientos para su comprensión verbal. Basados en toda la bibliografía que existe en cuanto a esta temática, espero que haya servido esta síntesis para que tengamos en cuenta todos estos aspectos y todas estas sugerencias profesionales de los logopedas y de todas las personas involucradas en el proceso de crecimiento y de la salud mental de nuestros chicos que tienen alguna deficiencia, algún retraso o alguna condición diferente. Muchas gracias y hasta pronto.